Como veis, estaba esperando un poquito a que pusieran aquí de qué iba esta charla. Antes de empezar me preguntaba qué le llamo, charla, debate. A mí me gustaría llamarlo tertulia, ¿no? Un poco, aunque están denostadas las tertulias. Pero sí es verdad que tenemos aquí un elenco de profesionales que ahora os presentaré y vosotros, que sois profesionales de esta profesión, para hablar de la figura del instalador, ¿no? De la profesión de instalador. Yo no me he encontrado muchos foros en los que se hable de la profesión de instalador y me parecía que este era uno imprescindible, importante y bonito para que también vosotros participéis y de lo que se diga aquí pues opinéis o compartamos opiniones. Mi nombre es Maite Rufo, soy la directora de calorifrio.com, no sé si nos conocéis, pero bueno, somos divulgadores digitales de la profesión, llevamos 22 años informando sobre qué pasa en esta profesión. Y os contextualizo, hace unos años todos nos hemos dado cuenta de que en esta profesión hay muchos problemas, muchas cosas buenas y malas, pero hay uno que es que no hay relevo generacional. Como aquí, como en la construcción, en eléctrico, en climatización, tenemos un problema de que los jóvenes no se acercan a la profesión. A mí me encantaría que fuera como con los youtubers, ¿no? Que quieren ser frigoristas, pero no es así. Y dándonos cuenta de eso y siendo divulgadores dijimos, ¿qué podemos hacer? Pues lo único que podemos hacer es poner en valor la profesión y contarle a la gente que nos lee que es una buena profesión. Y para eso hemos contado con la ayuda de fabricantes, de distribuidores, de instaladores y AUNA, en este foro que repite 3 veces al año en España, nos dio la oportunidad de poder traer ese tema, la profesión de instalador, en este foro, por lo cual os lo agradecemos mucho. Y darnos la oportunidad a nosotros y a vosotros de hablar de la profesión. Y sin más, os paso a presentar un poquito, yo les presento por encima y luego ellos, si queréis, nos contáis un poco más, a los ponentes que están aquí. Tenemos representantes de la distribución, representantes de asociaciones, instaladores representantes de su propia empresa y representantes de fabricantes, ¿no? Así que empiezo por mi izquierda. Si os digo que no hay orden de intervención, cuando alguien quiera un micro por ahí, en la pregunta que sea, en el momento que sea, levantáis la mano y os pasamos un micro, pero que para presentarles sí les presento un poco para que sepáis sus nombres y podáis dirigiros. Vamos a dejar ahí los nombres de todos. A mi izquierda, Josep Domingo, que es director general de AUNA Distribución, más de 26 años dedicado a la alta dirección y más de 22, si no me equivoco, Josep, en el mundo de la construcción, 23 ya. Eso me pasaba con alguno antes que me decía, me has puesto 20 y llevo 32 de instalador, ¿verdad, Josep? Luego nos contará un poco más, pero como sabéis, AUNA Distribución es la fusión de Electroclub y Alma Grupo. Y pues bueno, es quien está organizando también este evento hoy y está en representación de muchos distribuidores, o sea que digamos, su conocimiento y la voz que pone aquí también es para representar al grupo de distribución. A su izquierda, Jaume Alcaide, presidente de FEICAT y vicepresidente primero de CONAIF. Y si os digo la verdad, si tuviera que leer todo lo que ha hecho Jaume, me lo tengo que leer. Así que básicamente lo vamos a dejar ahí, pero sí que es una representación interesante del asociacionismo y de las empresas instaladoras, porque además tiene una empresa instaladora. Muchas gracias por venir. Joaquín Sánchez, que algunos le conoceréis, también viejo conocido, representante del grupo, bueno, de los fabricantes, y en este caso del grupo Vaillant, Saunier y Vaillant, y es director de ventas del grupo. También has pasado por la casa por muchos puestos, con lo cual la visión que tiene de la profesión de instaladores también es interesante. August Serra, gracias August por venir, que es miembro del comité ejecutivo de FENIE. August también tiene un histórico dentro de la profesión muy interesante que le da esa autoridad para hablar de la profesión y de las empresas instaladoras, no solo de la profesión. Laura Juan, nuestra primera chica en la mesa, que realmente la trayectoria, si miráis su LinkedIn, a mí me resultó muy interesante porque fue una opción muy personal después de estudiar una ingeniería, entrar en Schneider y dedicarse un poco al mundo de las instalaciones y en relación directa con el instalador, los programas para instaladores, electricistas. Así que, Laura, muchas gracias. Nos vas a poder contar muchas cosas muy interesantes de qué conocemos de la profesión y cómo se ve. Y nuestros dos instaladores, José Venegas,
Gracias, José, por venir. Es instalador técnico comercial de ITISA, pero hasta llegar aquí también pues, ha hecho infinidad de instalaciones, sobre todo de frío, climatización, todo tipo de producto, entiendo. Luego nos cuenta un poquito más. Y Antonia Barrio Nuevo, que para mí también es un honor presentarla, porque Antonia acaba de terminar sus estudios como frigorista. Está aquí su profesor también, que es Pau Espiñeira, y cuando preparábamos esta charla, encontrarme con una mujer que deja su trabajo en lo que estaba haciendo, que ve en esto una profesión de futuro y que decide ser instaladora, pues me pareció muy interesante porque el punto de vista va a ser menos histórico, pero desde luego más de futuro. Y para empezar, la pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, o a quien no sepa qué ha pasado con esta profesión, cómo ha cambiado el mundo de las instalaciones y la profesión de instalador, ¿no? Quien se sienta en cada pregunta, cada uno como sintáis o el conocimiento que tengáis, igual, Jaume, te la lanzo a ti. ¿Cómo ha cambiado esta profesión? Sí, ¿me oís? Sí. Hola, primero de todo, muchas gracias por la invitación, compartir esta jornada con vosotros desde FESICAT y aportar nuestro pequeño grano de arena, pues es una gran satisfacción porque al final el Grupo AUNA y todas las empresas distribuidoras nos están dando el soporte diario, logístico. No todos son precios, sino muchas veces es la confianza, la rapidez en el servicio y muchos factores añadidos que dan este valor añadido que tienen todos los distribuidores agrupados en este grupo. Muy bien, en cuanto a los cambios de la profesión, pues bueno, pues han habido muchos en los últimos 10 años. Salíamos de aquella crisis terrible que hizo bajar un 30% las empresas instaladoras. Luego llegó la crisis de la pandemia, que primero parecía que iba a ser un desastre, pero luego por cosas que aún no sabemos, dio un salto espectacular, ¿no? y creó mucha actividad. Y bueno, a partir de aquí, sobre todo lo que ha cambiado es el enfoque de la energía, o sea, el cambio hacia la transición energética. El fabricante ha evolucionado con productos cada vez más eficientes y apoyado por la cadena de distribución, como AUNA. Y entonces, lo que os comentaba, ¿no? Hemos adquirido mucha relación y mucha confianza con vosotros. En cuanto a aspectos relevantes, la implantación de conocimiento y tecnología por parte de la empresa instaladora. O sea, estos cambios, estos objetivos que se han trazado en el 2050, pues conllevan una actualización de las empresas instaladoras. Y además de toda esta actividad, hay un cambio también relevante estos últimos años, que es la posibilidad de que las empresas instaladoras cierren el círculo de fidelidad con sus clientes a través de las dos comercializadoras que son de los instaladores, a través de Conaife Energía y de FENI Energía. Son dos modelos de relación con los instaladores, pero al final siempre nos quejábamos de un poco de la influencia que tenían las empresas distribuidoras y comercializadoras, haciendo un trabajo que no era quizá el que nosotros aspirábamos, ¿no? Vendiendo nuestro producto, y con estas comercializadoras tenemos la posibilidad de cerrar este círculo de fidelidad. En principio, yo diría ahora seguimos. Me llamaba un poco la atención, ¿no? Que decías el cambio tecnológico ha obligado a un cambio en la profesión. ¿Cómo veis este cambio? ¿O nos lo podéis contar un poco más? ¿Por qué ese cambio tecnológico ha cambiado tanto la profesión? La lanzo un poco a los demás también, ¿no? Joaquín, igual. Bueno, yo creo que el cambio tecnológico, aparte de necesario, porque lógicamente las necesidades de la sociedad han cambiado y las demandas de la sociedad han cambiado, creo que es una de las grandes oportunidades, pero a su vez es una de las grandes amenazas que tienen las empresas instaladoras, ¿no? Nosotros nos reímos algunas veces cuando en la empresa comparamos nuestra tarifa 2000 con nuestra tarifa 2022. Un documento de aproximadamente 30 páginas con un documento de aproximadamente 200 o 250 páginas, ¿no? Eso nosotros lo vemos como una oportunidad, lo hemos visto desde el principio como una gran oportunidad para las empresas instaladoras, porque les va a permitirse diferenciarse
de la que para mí es posiblemente una de las amenazas más importantes, que es la cantidad de personas ajenas al sector que están empezando a competir con nosotros, ¿vale? Están empezando a competir con las empresas instaladoras desde modelos de negocio muy agresivos, digitalmente muy avanzados, y realmente donde está la gran diferencia, o donde puede estar una de las grandes diferencias para la empresa instaladora, es precisamente en la tecnología. Por eso digo que es una oportunidad, ¿no? Pero también es un reto, porque lógicamente en la medida que nosotros queramos ir siempre un paso, 2 pasos por delante de esas otras empresas que no son empresas instaladoras puras, que son gente que aprovecha sus bases de datos de clientes, sus contactos con el usuario para poder ofertarle soluciones, en nuestro caso de climatización, entiendo que también eléctricas, ¿vale? En la medida que nuestras ofertas a esos clientes finales siempre sean un poco más avanzadas, tendremos, como digo, más oportunidades. Pero para ello hay que prepararse. Por eso digo que ahí está el riesgo, ¿no? Si lo sabemos adaptar y sabemos adaptarnos a esos cambios, estoy seguro que el sector siempre tendrá esa ventaja, como digo, ¿no? de poder ofertar algo que al resto, que va a ir siempre un par de pasos por detrás, no va a poder hacer. Pero para ello, lógicamente, es necesario el reciclaje, es necesario que cambiemos nuestros modelos de comercialización, que nos enfoquemos a un usuario mucho más exigente, pero yo sí que creo que la tecnología es uno de los elementos que pueden marcar diferencias en el futuro. Yo, si me dejáis, voy a hacer un poco de abogada del diablo, porque a mí me dicen eso como instalador y digo, uff, qué de curro, ¿no? Qué de cambios, qué de cosas tengo que aprender. Sí, será una oportunidad, pero tengo una dificultad potente, ¿no? Os lo lanzo un poco a Agus, Laura, incluso Josep, porque claro, toda esta cadena tendrá que apoyar a ese instalador que si realmente quiere diferenciarse, y tendrá que hacerlo de una manera tangible, o no sé, con formación, o esos productos cada vez más sofisticados. Cada vez nos exigen más, entra una competencia, como decía Joaquín, pues ofertando lo que sea, y cómo abordamos todo esto, porque fácil no será, ¿no? Agus y... Sí, buenas tardes. Agradecer también la invitación. Yo un poco para abundar y aportar algún argumento diferencial de lo que habéis dicho mis compañeros previamente, que lo suscribo perfectamente. Yo creo que a raíz de la evolución tecnológica, podemos decir desde el 2002 que se publicó el nuevo reglamento, hasta ahora ha sido una vorágine brutal, y en especial los últimos 4 o 5 años. Entonces, primero pues empezaron a salir los diferenciales especiales, el tema en el 2002, protecciones contra sobretensiones. Bueno, esto se asumió relativamente rápido, pero después ya vino la domótica. Después ya viene el tema de comunicaciones, telecomunicaciones, y la gran revolución viene con el tema energético. O sea, en el momento en que, digamos que un electricista y un especialista en climatización eran empresas distintas, de hecho en España lo son, en Cataluña no, ahora el tratamiento de la energía tiene que ser conjunto, porque la eficiencia energética viene relacionada con consumo en clima fundamentalmente y tiene impacto en las instalaciones eléctricas. Con lo cual yo creo que aquí ha habido una evolución tan rápida que yo creo que ha generado 2 tipos de instalador o empresa instaladora. La que se ha montado al carro intentando asumir la evolución tecnológica, y la que muy respetablemente ha seguido, porque sigue teniendo trabajo, pero ha ido más de comparsa un poco como subcontrata de los que hacen un poco de tractores. Y todo este movimiento para mí ha producido también una difusión de los papeles de todos los agentes del sector. O sea, de alguna manera antes los roles estaban bastante fijados, pero ahora entiendo que el instalador que no ha querido o ha podido actualizarse, pues necesita más de la distribución y del fabricante. Estos agentes asumen papeles que yo entiendo que son propios del instalador, y hay empresas instaladoras que se han subido al carro y que sí de alguna manera tienen cierta autonomía de gestión y utilizan los otros canales de otra forma. Entonces esto es una radiografía que no es ni crítica hacia nadie, simplemente es un reflejo de la situación del sector y del mercado, y que creo que tenemos que abordar entre todos, porque al final entre todos también tenemos que luchar contra estos agentes que se han introducido de manera no furtiva, porque el mercado es para todo el mundo, pero con gran capacidad comercial a través de redes y tal, y que nos están afectando a todos de la misma manera o en la misma proporción, o más en unos que en otros.
Pero yo creo que esto es un poco el reflejo de lo que estamos en este momento. Laura. No, yo comentaba un poco, ¿no?, que uno de los principales cambios que creo que se ha visto en los últimos años es en general la digitalización de todos los entornos, ¿no? O sea, el IoT se ha metido en todas partes, empezó como algo que estaba pues poquito a poco metiéndose en el mercado, pero se ha ido metiendo en todas partes. Y en particular en el mundo residencial, ¿vale?, que es lo que yo más conozco, creo que lo hemos visto mucho, que la pandemia también ha hecho que el consumidor final se dé cuenta de que el confort en el hogar es algo súper importante, ¿no? Y de hecho se espera que para 2024 el 20% de los hogares tengan algún dispositivo conectado en casa, lo cual supone un crecimiento del 300% con respecto a 2020, que yo creo que es una cifra que lo que nos dice es que los instaladores y las empresas instaladoras en general tienen que adaptarse a estos nuevos modelos digitales de lo que estamos instalando, porque no solo es hacia dónde va el mercado, no es una tendencia, ya es una realidad. Y además es una generación de nuevas oportunidades, porque ya no solo hay que hacer las nuevas instalaciones digitales, sino que todo lo que tenemos instalado hay que renovarlo, ¿no? Porque al final es un paso súper importante en lo que comentaban de la transición energética y sobre todo llegar a un punto de sostenibilidad. Josep, ¿cómo se acerca el instalador, las empresas instaladoras, a la distribución, ¿no? ¿Qué cuentan vuestros asociados? ¿Qué necesidades manifiestan? No sé si me oye, sí. Bueno, básicamente la necesidad es lo que han dicho ya nuestros compañeros. En este momento lo que está aportando la distribución es stock, en estos momentos en que pues, tenemos la crisis de suministros, ¿no? Formación, y después la distribución lo que está haciendo es acompañar en este camino que han comentado, y que estoy totalmente de acuerdo, el camino en el cambio hacia la tecnificación y a la sofisticación, ¿no?, de su trabajo, en el que, pues, como bien han dicho, pues, el cambio climático, pues, que es una amenaza, pues, está ofreciendo oportunidades, pero oportunidades que hay que saber aprovechar y que implican pues una gran diversidad de productos, cada vez más técnicos, en la que pues, obviamente la digitalización está también imponiéndose no solo en la venta, sino también pues, en el mismo funcionamiento de los aparatos, en los procesos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la distribución lo que está haciendo es acompañar en este camino, hacer al final es el eslabón que hay entre el fabricante y el instalador. Y por lo tanto, pues acompañando con formación, como digo, con facilitar suministro, especialmente en estos momentos en que, pues bueno, nosotros, por ejemplo, pues hemos constatado como, por ejemplo, en este primer trimestre, pues la red AUNA está comprando más de lo que está vendiendo. ¿Por qué? Porque está haciendo stock para que pues no falte suministro, ¿no?, en la cadena, ¿no? Fíjate todo lo que han dicho, José Venegas, de esa profesión, porque él es instalador, es el que lleva 32 años instalando, y ese cambio, ¿cómo lo has vivido, ¿no?, en primera persona y pasando de una empresa a otra? Tecnología, digitalización, usuario más tecnológico, cambios en la energía. Hola, buen día. ¿Se escucha bien? Porque nosotros aquí escuchamos Hay un tema que igual vosotros no os estáis dando cuenta. Yo he preguntado, ¿Sí? ellos nos ¿Sí? escuchan bien, pero entre nosotros no nos escuchamos bien. Oímos como el eco y nos cuesta. Eso está bien, porque así estaremos de acuerdo. Pero sí ellos escuchan bien, que son los que... Vosotros sí, a mí y a ellos. Perfecto. Perfecto. Vale, bueno, yo principalmente pienso que la tecnología es el cambio más bestia que tenemos, pero también es necesario, porque sin tecnología no hay eficiencia energética. Entonces estamos obligados a tener este cambio, ¿no? Esta evolución lo único que nos obliga es que a los técnicos tengamos que tener una evolución constante, que quizás es lo que hay que luchar más desde las empresas, a obligar a los operarios, porque cualquier instalador, reparador, tiene unas necesidades obligadas para poder hacer bien su trabajo, ¿no? Ese quizás es el cambio más radical que se vea, ¿no?
Para nosotros esta evolución es contradictoria a nivel de que lo dificulta todo. Antes las máquinas eran más sencillas, se podían arreglar al momento, era más fácil de trampear y dar servicio, ¿no? Hoy en día la tecnología te deja colgado por una chorrada y entonces es lo que hace más complicado, ¿no? Pero más exigente, ¿no? Sí, tiene esa exigencia, entonces estamos obligados a una formación continua y lo más importante es quizás a una colaboración, ya no, un técnico no puede saberlo todo, o sea, hay la necesidad de compartir con otras empresas, con los proveedores, con otros compañeros, porque si no, no es imposible de llegar. Y eso es lo que hay que fomentar desde un punto de vista como reparador. Muy bien. Estos son los principales cambios un poco que ven. Si queréis vosotros aportar algo, sois instaladores, empresas instaladoras, ¿cómo ha ido? ¿Pasáis un micrófono, por favor, por allí? Porque luego pasaremos a otro tema, pero sí me gustaría un poco tener vuestra opinión de cómo ha ido cambiando todo, ¿no? ¿Nos dices tu nombre, por favor? Sí, soy Isaac, de empresa Group Electrics, La Selva, y Bioconstrucción, Ecosanco. Mi pregunta, tengo dos preguntas. Una para Jaume. Mi pregunta es, ¿por qué una instalación... ¡Ay, Dios! ¿Ahora se me escucha? ¿Por qué una instalación, por ejemplo, que yo cobro 3.900 euros, una persona no instaladora puede llegar a cobrar 2.500 euros? Es que no soy... Acércate, por favor. El problema lo tenemos nosotros, que no escuchamos. Es por qué una instalación... Sí. ¿Por qué una instalación, por ejemplo, de 2.500 euros, me lo pongo así para que también escuche la gente, 2.500 euros, hay 3.900 euros, instalación básica eléctrica, 3.900, puede hacerlo otra persona por 2.500 euros? ¿Cómo es posible hacer una instalación de 1.900 euros por 1.300? Primero, ¿no? porque, ya se lo explico yo, primero porque no está de alta, ¿vale? Segundo, porque a la gente que tiene no la tiene asegurada. Tercero, porque compra las cosas en cualquier distribuidora como Mafonsa, Saltoki, Conmasa, Nova Electra, todo esto, lo compra, se lo venden igual que a mí. A mí me puede hacer un poquito más de descuento. Pero ¿por qué no se persigue esto? ¿Cómo lo podemos denunciar los instaladores? Porque a mí se me caen casas porque digo, es que no llego, yo no puedo cobrar y yo soy barato. Yo comparo con Barcelona, yo tengo mucha afán en Barcelona porque yo soy muy barato, porque yo soy de Blanes y yo la hora la cobro a 25 euros y el gremio me dice a mí que como mínimo la hora está a 24 y yo la cobro a 25 y me dicen en Barcelona, esto es un regalo, aquí me la están cobrando a 35, ¿cómo puede ser que pase esto? ¿Cómo puede ser que, esto también va para usted, que el Leroy Merlin esté haciendo una instalación de 3.000 frigorías de un Samsung? No le hablo una marca barata de estas Ijatsu, estas así coreanas. Perdona, ¿cómo te llamabas? Isaac. Isaac. Es un tema de los cambios de la profesión que no había salido un poco, ¿no? Y que estás tú aportando, que es el cambio también en cómo se cobra este trabajo. No, ¿por qué no persiguen a la gente? Sí, a ver, y lees? Isaac, sí, este problema que planteas es un problema endémico y además recurrente durante muchos años. Al final es un poco la subsistencia de la economía sumergida. Cuando hemos apurado a fondo con la administración, hay veces que les hemos puesto un poco en un entresijo, de decirles, oiga, ustedes ya están de acuerdo en mantener una economía para no tener más problemas. Pero yo lo he denunciado. Y al final, a los que nos inspeccionan, cuando hay una revisión, cuando hay una inspección de una ECA, de Hacienda, es a los que estamos legalizados. Yo le puedo dar hasta 15 nombres de instaladores no autorizados. A ver, aquí, así, digo, pam, y si usted hace el mes que viene tenido varias... una inspección, se los carga. Perfecto. Superfácil. Isaac, hemos tenido varias reuniones con Inspección de Trabajo, trasladándoles este tema, y al final ya estancias mayores, y al final Inspección de Trabajo tiene 8 o 10 inspectores para toda Cataluña. Entonces, ha de ir sobre denuncia hecha. Otra cosa es que Inspección de Trabajo no puede entrar en un piso particular sin una orden judicial.
Ha de ser en un local de pública concurrencia que tú detectes que hay este tipo de empresas operando. Bueno, pero hay Isaac, no, Fejicat, prefiero luego seguimos, ¿vale? Fejicat ha habilitado un sistema para denunciar esto. O sea, es un tema Sí, recurrente. sí me gustaría, y endémico. disculpar, no es por cortarle, me gustaría seguir la charla porque al final vamos a debatir más todo lo que Vale, haga pero- falta. pero ¿vale? es una Sí, buena- termina pero- él, pero es sí. súper fácil simplemente con ir, esto va para Josep, todo el mundo que compre en distribuidoras vaya con su carné. No solo el frío industrial, que es Antonia, que tenga que firmar su papel conforme es instalador, tal, sino el eléctrico, el de agua, que todo el mundo a la hora de comprar vaya con su carnet. Yo he hecho este curso, yo he pagado, porque yo tengo estudios superiores, he tenido que pagar, me he tenido que pegar 4 años estudiando, mis amigos iban de fiesta y yo estaba estudiando, o sea, me he perdido muchas cosas para que ahora venga Quien sea. el que sea y diga, no, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Sí, te cobro a lo mejor 2 euros menos, pero como se los cobra al cliente, pues no tengo el descuento. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo, ya digo, las empresas que he dicho distribuidoras, cómo pueden venderle tan fácilmente a nuestro cliente y cómo el cliente puede comparar por internet los precios con nosotros y ya sé que porque es internet, no tienen, eso ya me lo han explicado, no tienen empresa física, está muy bien todo esto, pero Leroy Merlin está ofreciendo un Samsung, un aire acondicionado Samsung, 3.000 frigorías, 688 euros la instalación. Aquí somos instaladores un montón de gente. ¿Quién puede hacer una instalación por 688 euros con IVA y que se gane algo que después le quede bien un sueldo digno? No entiendo por qué no luchan contra eso. José, gracias. Buenas. Isaac, lo único Espera, que te un puedo- segundito, Isaac, ¿no? un segundo, que como le ha dicho a Just, te responde. Sí, no, simplemente lo único que te puedo decir es que estamos contigo. Quiero decir, nosotros la distribución que nos llamamos profesional, pues hombre, obviamente nos perjudica lo que acabas de mencionar y nosotros privilegiamos comprar a marcas que respetan nuestro canal sobre todo, pero al final, el mercado es el mercado, hay una ley de comercio pues que no puedes impedir que un fabricante venda donde quiera vender, ¿no? Pero sí que es cierto que desde AUNA lo que intentamos siempre es privilegiar a aquellos fabricantes que respetan nuestro canal, ¿no? No obstante, Sí, la realidad es la que es. Sí. en cuanto a limitar la venta al instalador acreditado, pues esto es, lo único que te puedo decir es que nos quedamos con la idea y que puede ser, que es algo que tampoco es fácil, ¿eh? Al final, distinguir entre lo que es un consumidor final que a lo mejor es capaz de hacer algo para casa o un instalador intrusista, ¿no? Un intruso, ¿no? El José, intrusismo. Pero igual- es una lucha, obviamente, que compartimos con vosotros. José quería aportar algo Sí, que Isaac, también- ¿no has dicho? Sí, has abierto un melón, la verdad es que un poco complicado y de difícil solución. Contra una empresa que quiere generar pérdidas es imposible de luchar y el cliente que no valora también nuestra instalación tampoco no nos interesa. Nosotros como técnicos hay una parte que tenemos que ofrecer que es comercial y explicar lo que estabas diciendo, la formación, el tipo de trabajo y hacerle ver que al cliente que le vas a dejar una calidad. Sí, pero es que sí, yo soy instalador también, pero también tienes que tener una obligación de hacer un trabajo comercial porque eres el que está ahí. Sí. Sí, entonces es lo que te estoy comentando, que tú cuando atacas al cliente que le llevas la oferta, ¿vale? Tú tienes que hacer un trabajo de comercial. Sí. Estás obligado porque Yo- tienes que vender esa diferencia. Pero para acabar un poco con lo que estabas diciendo de los Leroy Merlins y demás, cuando te viene un amigo, un cliente fírmame la instalación, que eso nos ha pasado a todos, tenemos que decir que no, por muy bien que nos caiga, por mucho compromiso que tengamos. Claro, pero es que hay que denunciarlo. Es que cuando nosotros sabemos de alguien que ha hecho eso, tenemos que denunciarlo. O sea, también forma parte de nuestro trabajo.
Sí, Bueno, lo voy a dejar para que se calme. Claro, el tema ley, eso es que es lo que hablamos, eso es más Si os difícil parece, de luego, gestionar. Si os parece, avanzamos un poco, es interesante, no me olvido del tema, retomamos. Además, a mí me gustaría también aportar alguna cosa al respecto, hablando con instaladores estos días, y viene a colación del siguiente tema, ¿no? Que es qué retos tiene la profesión de instalador. Ha cambiado, se ha tecnologizado, bueno, todo lo que hemos estado contando, pero tenemos por delante retos tecnológicos, que se me ocurran retos de relevo generacional, retos de conocimiento. ¿Qué retos y cómo los vamos a ir abordando? Porque las dificultades que tenéis ahora son las de hoy, pero las de mañana igual son mayores porque hay muy pocos instaladores. El tema del precio, Isaac, me decía el otro día un instalador, cuando no haya instaladores ya iremos poniendo el precio cada vez un poquito más, porque no hay instaladores y de hecho en construcción se ven con problemas, en refrigeración se ven con problemas. Entonces realmente la profesión yo creo que está lejos de estar en riesgo, está en auge, ¿no? Pero ¿cuáles son los retos que tenemos un poco? No sé, Laura, ¿cuáles crees? Porque ella está en un programa además dedicado a los instaladores, ¿no? ¿Qué retos son los principales? Bueno, yo creo que un poco en línea de lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que es un sector que realmente ha evolucionado mucho y muy rápido en los últimos años. Entonces, para mí uno de los principales retos es esa adaptación, pero no solo de las empresas instaladoras, sino también del consumidor final, ¿no? De las empresas finales, del usuario final, del consumidor, que hay parte que ya está convencida de que estos entornos más digitales que nos permiten más sostenibilidad, que es el camino a seguir, pero hay otro sector de los consumidores y de los usuarios finales que no están nada convencidos porque no lo ven como algo que les vaya a afectar, ¿no? O no lo ven tan de cerca. Entonces, creo que está ahí un poco ese doble reto. Sería, por una parte, la adaptación a las nuevas tecnologías que cada vez evolucionan más rápido, con lo cual prácticamente lo que comentaba José, cada año tienes que estar formándote continuamente para poder adaptarte a esas nuevas tecnologías, y por la otra el tener que ejercer de comercial también, ¿no? Y meter estas nuevas tecnologías en los usuarios finales que no están convencidos. No tiene que ver con vuestra profesión, pero si os sirve la anécdota de algo. El otro día me decía un informático que él estaba harto de tener que ir a un cliente y de hablar no sé qué, que él era programador. Bueno, pues la realidad, no de mi profesión o de la vuestra o de la de informático, es que todos hoy en día estamos casi obligados a ser comerciales hasta en una entrevista de trabajo. O te vendes o hay 50 esperando, ¿no? Comerciales, marketing, publicidad, internet, digitalización, el algoritmo de Google y el comercio electrónico, ¿no? Entonces yo creo que ese es un reto, no sé si agradable, desagradable, pues dirás, qué interesante mi profesión, que siempre tengo algo que aprender, pero por otra parte, qué exigente. Y yo creo que la profesión de las instalaciones es todavía más que en otras por todos esos cambios, ¿no? Bueno, yo creo que un poco en esa parte, ¿no? Al final es algo transversal de todas las profesiones, sobre todo en un mercado en el que está ahora, digo en general, está todo mucho más saturado porque hay mucha más gente formada. Por ejemplo, yo soy ingeniera, pero trabajo en marketing y he estado en el departamento comercial también. Eso es algo que he ido desarrollando en mi carrera laboral, pero yo creo que un poco lo que comentábamos, ¿no? Que forma parte de lo que tú estás instalando, lo que tú estás haciendo, en lo que crees, es lo que tienes que transmitir al cliente final. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Que lo tienes que creer tú y transmitirlo. Yo les voy a lanzar a todos una pregunta, por si no se os ocurre, que me gustaría que os contesten, ¿no? ¿Cómo va a ser aspiracional una profesión que se conoce poco, ¿no? Igual uno de los retos es dar a conocer la profesión. La gente vive en su casa, ve una pared y no sabe si detrás hay algo, lo enchufa y no sabe si hay una instalación. Va al frigorífico ahí en el Capravo o donde sea, compra y no sabe cómo. Realmente es una profesión, ¿no creéis que es una profesión muy invisible? ¿Cómo abordáis o cómo abordamos entre todos? Aquí hay una campaña, la apoyáis, pero ¿cómo damos a conocer que esta es una buena profesión, que tiene futuro en ella, que se puede ganar dinero, que tendrá sus dificultades? Pero ¿cómo ponemos en valor para que cuando entre Isaac o quien sea, en casa o en una gran superficie, se valore que ha venido el instalador? Porque aquí aparece el piloto de avión y nadie dudamos, el piloto, pero aparece el instalador
que es por el que como, por el que tengo vacuna, una profesión esencial en pandemia, y no la ponemos en valor, ¿no? ¿Cómo abordamos esas campañas para dar a conocer que es una buena profesión? Disculpa Maite, no quiero monopolizar, pero en este sentido tenemos un reto importante, que es equilibrar el mercado laboral. FEGICAT ha hecho un estudio que ahora está en la mesa del presidente aragonés, se ha entregado a Teresa Jordà, en el cual estamos diciendo, a través de unas encuestas que hemos hecho, que mañana nuestras 5.600 empresas, representamos el 80% de las empresas de Cataluña. A ver si hay alguna aquí del resto del 20% que se apunte, ¿no? Pues en la encuesta que hemos hecho, mañana mismo se podrían contratar 16.000 técnicos. Y según los objetivos del PROENCAT con el tema de la transición energética en el año 2050, todo lo que ha establecido para instalar de megavatios de fotovoltaica, esto implicará la incorporación de 6.000 técnicos cada año desde ahora hasta el 2050. La reinserción del Departamento de Treball de alumnos salidos de la formación profesional en 2021 son 683 personas. Y de estas 683 hay solo 17 mujeres. O sea, no se llenan los cursos de formación, hacen falta 16.000, no se llenan los cursos de formación y la mitad de la población, que son las mujeres, no se suben al carro. Luego hablamos un poco con Antonia, que nos cuente por qué. Bueno, que nos lo cuente ya, Antonia, ¿cómo, por qué o cómo te subes a esta profesión recién formada, ¿no? Bueno, pues para mí es muy interesante. Hace poco que me he iniciado, o sea, acabo de acabar la formación. El viernes acabé con las prácticas y, bueno, muy interesante. Bueno, no sé. No te preocupes, sí es verdad que tu pareja lleva muchos años. Mi pareja lleva pues 30 años en el oficio como frigorista y bueno, él es el que me ha empujado a... Pero decía Jaume, ¿cuántas mujeres decías que hay? Hay 17 mujeres de 683 personas. Pero hacen falta 16.000. A mí estos números me aturullan. O sea, que haría falta en mi clase era la única mujer. ¿Qué opinión, qué imagen tenías de la profesión antes y qué imagen tienes ahora? Porque yo me imagino que cuando alguien no está en paro, no está a gusto en su trabajo y ni siquiera piensa en ser instaladora, será por algo o porque ni se le ha ocurrido, no lo sé. Perdona, es que no se oye muy bien, ¿eh? Ya, es que la profesión. Bueno, yo hace 2 años que conozco la profesión, desde que estoy con mi pareja. Yo antes me dedicaba al comercio, en supermercado, y conozco poco. Lo que veo que no se ven mujeres. ¿Y conocías la profesión antes? La conocía porque yo donde trabajaba sí que... Era en Aldi, en una gran superficie. Era en Aldi y, bueno, neveras, bueno, ahí la mayoría son neveras y todo lo que venían también son hombres. Sí que lo conocía, tenía algo de conocimiento, pero claro, el funcionamiento no... Yo sinceramente, igual soy la única y llevo 10 años en comunicación de este sector, ¿eh? A mí ni se me había pasado, ni se me había presentado esta profesión en la vida. Es como que, no sé si es que van a los colegios y presentan licenciaturas o FP dual de informática. O sea, no sé por qué está como fuera del ámbito. Tú trabajabas en Aldi, pero si trabajas en otra cosa es que ni la ves. Y los chavales que yo les pregunto y las chavalas que les pregunto, ¿el qué? ¿Ser qué? ¿Instalador? ¿Qué es eso, no? Bueno, yo hace, por ejemplo, 1 año no lo hubiese pensado, porque yo empecé a iniciar mis estudios ahora en enero. Bueno, ha sido un curso así comprimido, pero yo hace 1 año no lo hubiese pensado, ni se me hubiese pasado por la cabeza, vaya. Yo no sé si ellos lo hacen, pero yo sí que os invitaría a todos, esto a nivel individual, ¿no? Cuando dices, bueno, las administraciones tienen una responsabilidad, el otro...
Yo si fuera instaladora o instalador, que me encantaría en otra vida igual, sí os lanzo un reto a que cada uno pongáis en valor vuestra profesión. Yo tengo amigos a los que se les llena la boca diciendo que son abogados. Digo, pues si estás yendo todo el día a juzgado a sacar, yo qué sé, a dos que se han peleado, o sea, tampoco es una cosa... Y a mí, cuando hablo con instaladores, que hablo con muchos, yo no les noto ese... No digo que os pavonéis, ¿no? Pero sí que conocimiento tecnológico, reciclaje continuo, esenciales para la alimentación. O sea, a que cuando entréis a casa de un usuario o vayáis a un si yo no hago esto, en tu casa no se puede estar. En una Almería no se puede estar sin aire acondicionado. Y yo sí creo que hay una responsabilidad individual de la propia profesión. Esto, si me permitís, sin ser instaladora, pero sí creo que tenéis que sentiros un poco orgullosos del trabajo que hacéis para que el resto de la población lo sienta con ese orgullo, ¿no? Sí, no sé, José igual se siente, perdona, ¿eh? Augusto. No, simplemente para aportar. Yo creo que hay un elemento que no hemos valorado, que hasta el 2008, cuando llegó la crisis, digamos que los candidatos a instaladores eran mucho mayores, que después con la crisis de la construcción hubo una pérdida de glamour extraordinaria del sector y los auxiliares que éramos nosotros. Y yo creo que hemos perdido una generación porque desde el 2010 hasta ahora prácticamente no ha habido gente formada en el sector de las instalaciones y ahora lo estamos pagando. Por el abandono del... ¿Perdón? Por el abandono de... Exacto, porque, bueno, crisis de construcción, entonces no tenía glamour esta profesión. Yo creo que hasta entonces no era tan complicado encontrar profesionales. Complicado lo era, pero no tanto como ahora. Entonces yo creo que uno de los trabajos que nos toca a las asociaciones, aquí Jaume en Cataluña y nosotros que estamos es hacer que haya un trabajo de campo a nivel de institutos previos a la formación profesional para ir a explicar cuál es nuestra profesión, cuáles son las salidas, cuál es la retribución, porque nosotros estamos en el convenio colectivo del metal, que es uno de los mejor retribuidos, y cuál es el tipo de actividad y salidas que pueden tener. Y este es un trabajo de campo que nos va a costar años, pero que tenemos que abordar ya, porque si no tenemos un tapón aquí de pérdida de oportunidades que si no las aprovechamos nosotros, nos vamos a encontrar agentes del sector o no sector que se van a colar por aquí. José. Sí, bueno, yo quería hacer un apunte sobre lo que decía Jaume, de esos números que son tan bestias de necesidad y de gente que hay estudiando. Por ejemplo, yo como frigorista, a mí cada semana me cae una oferta de trabajo, es exagerado. Entonces, lo que hay que decirle a la gente que quiere trabajar, que es un oficio que tiene una salida brutal, ¿vale? Para pues que sí vas a poder elegir, que eso la verdad es que es un lujo hoy día. Lo único que, por ejemplo, yo tengo 2 hijos y no quieren saber nada del frío porque simplemente llevan viendo toda la vida a su padre que no está o que cuando está estudiando. Es decir, es un oficio muy duro, muy difícil, nos hacen tocar o hay que tocar muchos campos. Y tiene una recompensa laboral, que eso es cierto, pero también tiene un sacrificio personal. Sí que es cierto que las personas que sean inquietas y les guste la satisfacción laboral, porque todos trabajamos, aparte por dinero, por algo que nos da, tiene 2 cosas. Una, cuando estás instalando, puedes hacer cosas muy bonitas, y cuando estás reparando, el hecho de encontrar aquel problema que no encuentra nadie, que hay una avería, un sistema parado, y todo eso tiene una adrenalina y te genera una pasión terrible. Es un oficio que te da mucho a nivel personal, pero también te quita. Entonces hay que valorar qué es lo que se quiere, pero sí que es cierto que al final la gente que quiere trabajar en algo a nivel de salida, también trabajamos muchas horas porque no hay. Entonces somos poca gente los que tenemos que arreglar muchos sistemas, pero a nivel de salida es algo escandaloso. ¿Laura? Sí, yo un poco en línea también a lo que estaba comentando, ¿no? de que la crisis inmobiliaria pues afectó a este sector, ¿no? Y yo creo que también uno de los factores que ha afectado en este sentido es que la educación universitaria se ha convertido en la norma. Ahora todo el mundo sale del instituto y se espera
¿no? que entres en la universidad. Entonces, los ciclos formativos realmente no se están ofreciendo casi ni como opción cuando sales del mundo laboral, y de hecho, si miras el mundo laboral, la base de la campana, que es la formación escolar básica, en medio está la formación profesional, que hay un gap, ahí se estrecha y luego se vuelve a abrir hacia la formación universitaria. Entonces, toda la parte técnica, de los perfiles técnicos, ahí es donde más gente falta, ¿no? Y yo creo que un poco la imagen de la profesión de instalador es lo que comentaba él, que es una profesión que requiere muchas horas y tal, pero luego lo piensas y profesiones como la medicina, que tienen un prestigio que es increíble y tienen también unas horas espantosas. O sea, si tenéis algún familiar o alguna persona cercana que trabaja en el mundo médico, sabéis que también hacen guardias, trabajan horas, luego se pasa la vida estudiando. Es que cuando has hecho esta comparación, digo, es que realmente es muy similar a la vida personal de una persona. Pero el prestigio de medicina, es diferente. ¿no? ¿Por qué el prestigio es tan diferente? Al final yo creo que influye, ¿no? que también creo que la caída del mercado inmobiliario hace casi 15 años, ¿no? Ha hecho también que la profesión haya perdido mucho prestigio, porque cayó justo con esa caída inmobiliaria, y es por lo que en estos últimos años... Solo tener ahí una anécdota, y porque está Pepe Gotera y Otilio, que a nadie se le ha ocurrido hacer un Pepe Gotera y Otilio con un piloto de avión y se le cae el avión, jajaja. Pues no, pero sin embargo luego se hace bromas, ¿no? ¿Queríais aportar algo más a Josep? Ay, perdona, monopolizado el... Bueno, el punto de vista que tengo sobre este tema, yo creo que actualmente hay un gap entre la realidad de la profesión del instalador y el prestigio que tiene, el prestigio social que tiene. En tanto que es una profesión extremadamente tecnificada, que se ha vuelto mucho más sofisticada de lo que a lo mejor era cuando, pues, no sé, hace 30 años, pues había el especialista soldador y no había toda la diversidad de técnicas que hoy, pues la calefacción, la aerotermia, el aire acondicionado, tienen que saber de gases fluorados, tienen que saber de normativa, tienen que saber de RITE, tienen que estar al día de muchas cosas. Y además yo sí que diría que me parece que se llamaba Ismael, ¿no? Isra, ¿no? Yo sí que pienso que tienen que saber de marketing y de gestión empresarial, porque pienso que son empresarios, ¿no? Entonces, yo creo que hay un gap, y que quizá lo que necesita la profesión globalmente es un plan de marketing para prestigiar la profesión. Y aquí pues me he tomado chuletas de la reunión de Madrid, y creo que se podría... Le falta quizás el movimiento que ha hecho pues, la cocina, ¿no? Que han pasado de... Los cocineros pasaron de ser gente pues, que alimentaba a gente pues, que hace arte, el chef, ¿no? Que hace arte con la cocina, que nutre, y el instalador se le tiene que ver como un señor, pues, un especialista que confortabiliza tu casa, ¿no? Y que obra el milagro de que abras el grifo y salga agua caliente o fría, tengas calefacción, tengas aire, y eso, ese milagro lo obran unos señores que son los técnicos en confort, ¿no? Y quizá lo que hace falta son líderes de opinión, derivados de un plan de marketing que tendría que venir de los organismos públicos junto con las asociaciones, para prestigiar una profesión que, como digo, hoy en día es mucho más sofisticada de lo que seguramente tenemos como imagen, ¿no? A raíz de lo que... Y sí que pienso, perdona y termino, que efectivamente el instalador tiene que pensar en que es un empresario, y que como empresario tiene que tener un concepto amplio de su negocio, ¿no? De todo lo que abarca de su negocio, y ver la oportunidad que tiene cuando entra en un hogar a cambiar una grifería, pues tiene la oportunidad de cambiar muchas cosas más de las que estrictamente le pide el usuario, ¿no? Eso comentaban también el asociacionismo, y yo creo que en eso también se ha preocupado bastante, ¿no? De formar al instalador en la manera en que entra en las casas, cómo va uniformado, bueno, también un poquito formación para que ese instalador, cuando vaya a los sitios, la primera impresión sea bien valorada, ¿no? Correcto. A ver, la primera impresión, y un poco el reto es crear esa vocación, ¿no? O sea, al final el problema
que hemos conseguido trasladar a la administración es esto, ¿no? Porque van hablando de la transición energética y les dices, oiga, es que no va a ser posible porque no hay manos, ¿no? Suficientes. Entonces, a ver, yo, August lo sabe, tenemos una experiencia dilatada con la administración de más de 30 años y siempre parece que avances un peldaño, palmaditas, jiji, jaja, y se olvidan los temas, ¿no? Este no porque para ellos es importante llegar a los objetivos de descarbonización y al final forma parte del prestigio de la propia administración, ¿no? Entonces, esta vez sí que estamos haciendo un plan, un convenio, relacionado con un anuncio, además de forma muy transversal, con industria, con trabajo, con empresa, con enseñamiento, o sea, para hacer algo que sea coherente y que dé salida a estas futuras vocaciones y a esta problemática para poder llegar a los objetivos. Si no, será imposible. Joaquín. Yo, en esta misma dirección que estamos hablando, yo no creo que la profesión de un instalador, de una empresa instaladora, esté desprestigiada. Yo creo que somos un poco transparentes. Y digo somos, me incluyo, porque incluso los productos que vendemos algunos fabricantes, a mí me encantaría tener la repercusión que tienen las marcas de frigoríficos, pero desgraciadamente veo que la gente pone muchísimo más interés en la marca de su tele o de su frigorífico que la de un equipo que cuesta el triple, que además hay una instalación por detrás que consume mucho más combustible, pero esas son las reglas del juego. Pero se nos abre una oportunidad muy importante, ¿no? Hablábamos de qué ha cambiado, ¿no? Y lo que ha cambiado es la sociedad. En general ha cambiado. O sea, la sociedad está digitalizada, la sociedad tiene una preocupación brutal por el consumo energético y a raíz de la guerra de Ucrania, no os podéis imaginar, en los países que quedan más cerca de Rusia y en los que empiezan a tener posibles problemas de abastecimiento de gas, cómo está girando el mercado. Y esa es una oportunidad para que el instalador igual adopte una postura diferente. Yo, como ha hecho ella, os lanzo, ¿no? Como ha hecho Maite, os lanzo en esto, ¿no? La figura que estamos peleando en todos, por otra parte, es tu asesor energético, ¿no? Pasarías a ser algo completamente diferente si eres mi instalador a ser mi asesor energético. Y como soy la persona que yo equipo tu casa de los productos que consumen energía, y hablo de residencial, pero yo creo que vale exactamente igual para el sector terciario, en el momento que yo me convierta en un reflejo, en un referente para ti a la hora de decidir cómo equipas tu casa en términos de consumo, de ahorro energético, creo que se puede generar un cierto prestigio adicional para la profesión, ¿no? Para las empresas instaladoras, ¿no? Pero claro, tenemos que asumir ese reto, nos tenemos que formar, tenemos que vender. A mí cuando alguien me dice que yo no instalo, yo no vendo, yo instalo, digo, hostias, hay que vender, todas las empresas del mundo tienen que vender, aunque sea un autónomo, tendrá que dedicar el 90% de su tiempo a instalar, pero habrá que dedicar un 10% o un 5% a vender y un 5% a tener un plan de marketing, ¿no? Pues en la medida que dentro de eso generemos dentro de los clientes una expectativa mayor, como consultores, como gente que puede ayudarles en un aspecto tan relevante como es el ahorro energético, quizás podamos también mejorar y hacer más atractiva la profesión, ¿no? Que yo creo que al final es lo que todos necesitamos. August. Bueno, yo simplemente para abundar un poco en lo que tú comentabas, yo creo que el instalador, llamado así, aunque a mí me gustaría llamarlo de otra manera, ahora os lo diré, se lo tiene que creer. Se tiene que creer que está ante una cantidad inmensa de oportunidades que nos ha dado la evolución tecnológica además y el precio de la energía, aunque esto parece que sea un pecado, a nosotros nos abre una cantidad de puertas y nos tenemos que creer que lo que nosotros aportamos tiene mucho valor. Entonces hay que empezar por aquí. Y después hay que olvidar solo que somos instaladores. Yo creo que tenemos que pensar que somos empresa instaladora. Con lo cual, un instalador, que es lo que decía Joaquín, no solo debe instalar, debe analizar las oportunidades que hay al mercado. Y si tiene que huir del mercado doméstico porque encuentra a alguien que hace instalaciones en negro y va a la mitad de precio, pues que huya y busque oportunidades industriales en las cuales haya más valor y se aprecie más. Y creo que es el concepto que debe tener uno que se quiera dedicar a este negocio, porque al final
tiene que ser empresario, no solo instalador. Y creo que este concepto es fundamental. Un poco antes de dar ya voz a las preguntas de las personas que están aquí, me gustaría un último tema, ¿no? Igual vosotros lo conocéis más, Jaume o August, que es el tema de la FP dual y esta nueva FP que, si realmente supone una oportunidad, puede ayudar a ese cambio en la aspiracionalidad de la profesión. ¿Cómo lo veis? A ver, un poco en la línea esta de que la Administración se ha dado cuenta de que está perdiendo el camino, ¿no? Pues las expectativas de la nueva formación profesional son buenas, la formación dual le falta evolucionar para enfocarla hacia las pequeñas empresas, los centros de formación profesional que cuelgan de la Administración están muy focalizados hacia una serie de actividades que no contemplan toda la evolución de la eficiencia energética, de la sostenibilidad, etcétera. Se han de reciclar en este sentido. Hay un reto importante, pero yo creo que quizá aún lo más importante es la voluntad o la apreciación de que realmente hay este problema y de que se ha de hacer algo para solucionarlo. O sea, las expectativas yo creo que de aquí al futuro serán buenas, pero habrá unos años en el cual vamos a seguir así y como no se habilite un sistema de contratación de extranjeros, etcétera, pues va a pasar factura un poco a nuestro colectivo, porque se necesitan técnicos y no hay técnicos. Antes hablábamos un poco con alguien de por aquí de la experiencia que había tenido con aprendices, con gente joven que empieza, mentalidades, cómo ven el trabajo. José. Yo creo. José. Sí, bueno, yo quería citar un ejemplo de la FP Dual en ITISA. Llevan como unos 17 años cogiendo a chavales que están en formación y hoy de los mejores técnicos que hay son chavales que entraron de aprendices. Es decir, es un éxito si realmente se quiere y se apoya, ¿vale? Es decir, que realmente tiene un resultado. Lo único que las empresas tienen que apostar por ello. Tienen que coger a esos chavales, tienen que hacer ese tipo de burocracia que lleva el sistema y después hacer esos contratos de verano y cuando acaban los estudios pues darle la oportunidad. Y en ITISA cada año se quedan 2 o 3 chavales de los que han acabado los estudios. Que realmente es efectivo. Sí, no simplemente, yo coincido con Jaume, que la FP Dual es una buena herramienta, está un poco copiada del modelo alemán. Lo que pasa es que debido al tejido tan atomizado de nuestro sector, que son empresas muy pequeñas, la figura del tutor que exige el modelo cuesta mucho. Entonces habría que adaptarlo, pues que el tutor igual se pudiera compartir pues con 4 o 5 alumnos o 4 o 5 empresas. Este sería una adaptación que sería muy el que tiene que estar instalando tiene que estar formando, ¿no? Exacto. Y además, pues yo creo que esta adaptación y además que los planes formativos, yo creo que las asociaciones o los profesionales deberían tener más participación, porque en definitiva somos los que sabemos qué perfil necesitamos. Entonces esta colaboración con la Administración ha empezado a funcionar, pero creo que aún no fluye lo suficiente, ¿no? A mí me gustaría quedarme, antes de daros ya voz, con una frase que me ha gustado mucho, que creo que ha sido de August, que aquí hay una verdadera oportunidad, que nos la tenemos que creer y que estamos en un buen sector. O sea, después de tantos problemas, tantos cambios, concluir que es un buen sitio en el que estar, yo creo que es buena. Decía antes Joaquín, perdona que hable de tu vida, pero me decía que su hijo quiere estudiar, no sé, un doble grado universitario y le dicen los amigos que qué bien, ¿no? Y dice él, no, qué mal, porque realmente va a tardar no sé cuántos años en estudiar, ¿para qué, no? Que con una FP igual... Quería comentar anécdota personal, ¿no? Pero bueno, yo lo que le he dicho, será el caso lo que le digo a mi hijo es, bien, tienes ganas de aprender a dirigir empresas, pero aprende a dirigir empresas y aprende una profesión. Y luego será muy fácil que montes una empresa
que triunfe, porque al final lo que harás es crear una empresa muy profesional en un sector donde la gente aspira a lo que han dicho ya antes, a ser médico, a ser abogado, a ser ingeniero, pero en muy pocos casos a dedicarse a estas cosas que están tan cerca del usuario final y que bueno, que son duras, como comentaban antes, ¿no? Algún ponente me ha comentado, no, joder, yo tengo la sucesión de mi empresa no la veo clara, porque mis hijos no quieren. Digo, ¿pero cómo van a querer? Si te han visto trabajar durante 30 años, 12 horas al día, no van a querer, pero lo que tienen que hacer es convertirse en mejores gestores de lo que hemos sido nosotros, nos tienen que superar en la gestión, tienen que tener ideas mucho más avanzadas, que nosotros igual ya no nos encajan, porque bueno, ir de la mano de los cambios que van sucediendo en la sociedad cada vez nos cuesta más, ¿no? Porque tenemos una edad y entonces esta gente joven es la que llegará y si monta startups de fontanería, de electricidad, de comunicaciones, pues yo creo que tienen el futuro hecho. El problema es que nadie les habla de eso. Todo el mundo les habla de la medicina, de la arquitectura, de las ingenierías y bueno, yo ahí es donde creo que hay que hacer un plan de la mano de las administraciones públicas para que entiendan que si no, es que no va a quedar otro más remedio que o recurrir a mano de obra extranjera, que tampoco, no digo que esté mal, pero que lógicamente luego se va a generar bolsa de paro en otras profesiones porque va a haber demasiados titulados de ciertas profesiones y que en cambio esto puede ser una profesión súper atractiva. Eso sucede ya, eso sucede. Sí, a modo de anécdota, la Escuela del Gremio de Barcelona ha montado un segundo grado en formación profesional de eficiencia energética entre un colegio, el Virolai, y las prácticas se hacen en los talleres. Nos costó de llenar el cursillo. Todos los que entraron están trabajando actualmente. Incluso habían 3 o 4 chicas que han conseguido trabajo. Y es increíble porque no hay continuidad, o sea, no hay vocación, no hay gente que se apunte. Entonces dices, bueno, ¿cómo puede ser, no? Montamos un grado de eficiencia y cuesta que la gente se... Yo creo que Laura tiene la respuesta. No, es que quería un poco también, en línea con lo que estás comentando, que yo creo que es importante poner valor que los instaladores son la pieza clave, ¿no? de la transición energética, porque es que necesitamos que existan las personas que hagan estas instalaciones, que estamos diseñando para que todo sea mucho más sostenible, la transición energética, eficiencia energética, que son palabras que se nos llenan la boca, ¿no? Desde las empresas, desde las grandes corporaciones, pero luego necesitamos las personas que las instalen. Entonces, creo que también nosotros por nuestra parte tenemos que hacer esa labor, ¿no? de poner en valor este tipo de profesiones, que no solo venga, ¿no? Que no tengamos en mente a la persona que te viene a arreglar un enchufe en casa, ¿no? Que tengamos en mente que estas personas están haciendo las grandes instalaciones para conseguir que todos los edificios, los hospitales, los hogares sean eficientes y sean sostenibles. Y son la pieza clave porque sin una persona que lo pueda instalar no se hace nada. Se puede diseñar todo lo que tú quieras, pero no se va a hacer nada. Además, curiosamente, los alumnos eran arquitectos, ingenieros, o sea, que vinieran del grado medio, prácticamente había solo 1 o 2. Entonces, bueno, hay algo que está curioso, es curioso. Hay algo que está fallando. Os doy la voz al que quiera. ¿Alguien quiere comentar algo? Comentar sobre... Sí. No, estaba pensando, si en las noticias hubiera hoy el hospital de tal se ha quedado sin no había instalador para ponerlo, en plan tragedia del día, ¿no? Hola, buenas tardes, me llamo José. Leo, puesta en valor de la figura del instalador, instaladora. Digo, coño, ya tocaba. Sobre la puesta en valor me parece muy bien, la pondremos en valor y tal. Lo que comentabais aquí hace un momento el ejemplo del médico que estudia no sé cuántas... Disculpa, no sé si lo oís, yo es que no le entiendo, es que no entendemos. Vente para acá. Hablabais aquí hace un momento del médico que tiene que estudiar no sé cuántas horas contra el instalador que estudia no sé cuántas horas. Me parece muy bien, pero hay un tema endémico que es el intrusismo. Porque a mí me duele la cabeza y no me viene, no, mi cuñado que está en paro ya te arregla el constipado. Sin embargo, el cuñado que está en paro me monta el aire acondicionado, me monta la caldera. Es decir, que ese tema cualquiera hace de instalador y no pasa nada. Somos un oficio que yo creo que hasta para ir a mear nos piden un certificado. Un grado de no sé qué, que sea de refrigerantes, que sea de residuos, no sé qué. Pero estamos la vida sacándonos carnés y acreditándonos
¿Para qué? Para que venga un señor, se vaya a un almacén, compre un aparato, se lo monte y no pase nada. No pagan IVA, no vienen inspecciones, no les pasa nada. Y esto hay que abordarlo. Es muy difícil con la administración porque no tienen inspectores, pero es una profesión que está desvirtuada por eso, porque cualquiera no acreditado hace de instalador. Y un instalador es un señor instalador, no un mindunguis que compra una máquina y la monta a su cuñado. Y tenemos que intentar incidir ahí, con todas las dificultades que nos pone la administración. José. Sí, el intrusismo se acaba igual que la prostitución, es decir, como el que ejerce no se puede controlar, ¿vale? Porque al final todos hemos sido intrusos porque todos hemos empezado, ha habido un día que no sabíamos y empezábamos a trabajar. Entonces, lo que sí que hay que controlar es lo que hablábamos, porque a los intrusos hay alguien que le firma por 150 euros, por 50, por 200, ¿vale? Y todos los que tenemos carnet de toda la vida, todos hemos tenido esa oportunidad. Yo no he firmado en mi vida una instalación a nadie, ¿vale? Pero hay otra gente que sí. Entonces, los que tenemos el carnet, tenemos el poder, o los que tenemos firma, tenemos el poder de frenarlo. Porque si hoy en día, aunque tú vayas a comprar una máquina, tienes que presentar la factura y te la tiene que firmar una empresa, si no, no está legalizada. Y siempre hay alguna empresa que le firma. Entonces también tenemos que mirar a nosotros, que somos los que tenemos ese poder. Entonces, nosotros, en mi caso, Pau, que está aquí de público, hay un chat de frigoristas que luchamos por estas cosas. En LinkedIn también intentamos de fomentar todo este tipo de cosas, porque realmente esa unión es la que puede frenarlo. Si no lo hacemos, el intrusismo es culpa de todos. No solo es de las instituciones. El intrusismo, todos tenemos algo de culpa. A mí, si me permites, me sigue llamando mucho la atención la cantidad de usuarios que nos cuentan que pueden pagar en B. Una parte, la otra no, sin factura, y son empresas de climatización. No son ni piratas, pero dicen, bueno, es que al final ahora gano menos que antes, tengo menos margen y tengo que... Claro, eso da pie a que mis padres no pidan, no le digan, oiga, usted que entra a mi casa, enséñeme su acreditación. Es el fabricante el que pone en ese sentido la marca, le da la imagen, pero nadie le pregunta, no sé si os pasa a vosotros, pero os preguntan, oiga, ¿me enseña usted su...? Claro, es que al final es lo mismo que cuando vas por las Ramblas de Barcelona o a la salida de un concierto, hay gente que está bebiendo cerveza y sin embargo hay comerciantes que pagan los mismos impuestos y eso siempre ha existido. Ahora, si nadie compra a esa persona que sabemos que todos que es ilegal, esa persona se va a dedicar a otra cosa porque no es tonta, no, si no le da beneficio no va a seguir. Entonces forma parte del consumidor, es el que realmente puede pararlo. Es triste, pero es una filosofía. Disculpa, Isra, que hay una pregunta aquí y ahora pasamos allí. Pau. Sí, bueno, mira, yo soy profesor de esta profesión, me he dedicado a hacer instalaciones mucho tiempo y creo que la única manera de atajar es lo mismo que con el carnet de conducir. Es que cuando alguien conduce sin carnet y lo paran, le ponen una multa. Aquí está fallando la administración. ¿En qué sentido? En que sí, se exige un boletín que se tiene que firmar, pero no se exige al usuario final que ese boletín esté firmado por un instalador acreditado. En el momento en que se haga eso y se pongan 4 multas a 4 usuarios finales que hayan comprado una máquina y se les sancione, en ese momento se acabará el intrusismo. Pero hasta que la administración no haga esto no va a ocurrir. Y luego otra cosa que quería comentar, que hablábamos de la vocación de los estudiantes, tirar un poco de las orejas a los orientadores, que tendría que haber una profesión de orientador que además conociera los oficios y formada por gente que esté apasionada por este oficio y que pueda transmitir esa pasión a los alumnos. Yo recuerdo cuando era pequeño, a mí nadie me informó de ningún... El problema que tenía yo era elegir qué profesión tenía.
Y eso yo creo que hoy en día sigue pasando. Le preguntas a un chaval qué va a estudiar y no sabe qué hacer, ni sabe qué se puede encontrar, ni sabe qué abanico de oportunidades tiene. Entonces, un poco tirón de orejas a la administración y a los orientadores en escuelas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues ahí. Primero, perdona, para José. Me estás comparando un instalador con una prostituta y con uno que vende cervezas en la Rambla. O sea, ¿para qué cojones estudiamos nosotros? Le voy a decir a mi socio ahí, que se ha pegado no sé cuántos años, voy a decir, cógete en el Mercadona 6 latas de Steinberg que valen 20 céntimos de esto, ves a venderlas y te va a salir más a cuenta. No he comparado al instalador con una prostituta. He comparado al consumidor, ¿vale? Al proxeneta, no, ¿cómo es el...? Bueno, y puedes cambiar, sí, pero puede cambiar, ¿vale? de comparación, que tampoco... El que contrata el servicio es el que realmente tiene la culpa. Sí, pero aquí mi compañero tenía toda la razón del mundo. Sí, por ejemplo. Si viene, por ejemplo, está muy bien todo, pero si este hombre, que es el que le vende a Saltoki, a Conmasa, le dice, como vendas a uno que no tenga el carnet, zagatá, te corto el grifo. Pues entonces ese tío ya no va a vender más al que viene sin carnet. Si es que el principal problema empezamos en los distribuidores. Si es que es algo que no quiere erradicar porque van a perder dinero. ¿Lo entienden o no? ¿Por qué no hay tráfico de armas? ¿Por qué sigue habiendo tráfico? Yo por 300 euros voy a Raval y te consigo una pistola. Por 300 euritos de nada. Si quiero, te puedo conseguir lo que tú me digas. Sustancias, todo. Lo que quieras. ¿Por qué no se erradica? Pues porque no quiere perder dinero la gente. ¿Por qué la prostitución no se ha erradicado? Porque la prostitución da mucho dinero en B. Y mientras el dinero B y los sobres sigan repartiéndose, todo el mundo no quiere perder dinero. Porque hay solución. Lo que dejamos ya de hacer aquí, un poquito porque parece que no sean de verdad del gremio. Parece que no ven. Mire cómo está la sala. Esto es una charla que esto tendría que estar la sala llena. Es que hablan como si fuesen políticos. No hay pasión, no tienen pasión. Aquí las cosas se hablan con pasión. Tienen que salir del corazón y parece, ¿están sentados? No, porque han subido los precios, es súper importante. Esto Isla, hay que... yo si me permites... Disculpe que me ponga así, porque es una cosa que me toca las narices, porque yo tengo 2 hijos y los tengo que mantener. Y a mí me están robando. A mí la gente que me va en B me está robando. Isla, ¿me disculpas? Está haciendo perder dinero. Sí. Solamente por un tema. Nosotros no podemos en una charla, esto hablo yo ya sin meterles a ellos, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo como comunicadores que es poner en valor la profesión. Ni vamos a ir a las administraciones porque no somos una asociación, somos un medio de comunicación que altruistamente dice vamos a hacer una campaña para dar visibilidad a la profesión. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas que ha dicho él, pero en una no. No es un tema tan sencillo. No es tan sencillo en muchas aristas, porque hay muchos tipos de instaladores. Individual, empresa instaladora, empresa grande, empresa energética, comercializadora. No es tan sencillo porque no es lo mismo un split que una bomba de calor, que una aerotermia, que la electricidad. Que es un sector complejo, con una profesión compleja y que cada uno viviréis desde, uno va a tener más quejas de formación del fabricante, el otro los va a tener de la distribución, el otro... Yo sí creo que es un problema complejo en el que falta unidad sectorial. Yo os digo que en mi sector, en el del marketing digital, defendemos el algoritmo de Google como si nos fuera la vida. Y sin embargo, en este sector falta esa unidad. Está bien quejarse, está bien protestar, porque lógicamente todos tenemos problemas en el día a día, pero sí creo que para demandar cosas hay que juntarse, hay que confrontar, hay que ir juntos a los sitios, hay que estar asociado, hay que ir a la administración, porque si no lo que nos vamos a quedar es en la queja, es mi opinión. No sé cómo lo veis vosotros. Que él nombraba Saltoki, teóricamente cuando compras una máquina en Saltoki tienes que justificar la factura de venta.
¿vale? Sí que es cierto que si después, en este caso como has nombrado Saltoki, sí, hostias, pues a mí sí, por ejemplo. Bueno. Te vienen con el RASIC y le has de juntar la factura de donde la has instalado. Vamos cerrando porque son 1:30, sí. Bueno, pues eso es... Oye, yo, con el permiso de todos, vamos a dar la charla, más que nada porque son las 1:30, seguimos hablando con Isra o con el que queráis. Aquí les tenéis disponibles a todos. Ah, perdona, que había otro, disculpa, ¿eh? Y terminamos ya con él. Hola, me llamo Javier, soy instalador y autónomo desde hace lo suficiente como para hacer una simple pregunta y saber de qué va. Que va dirigida un poco a todos, ¿no? Esta pregunta, ¿qué creéis que no genera interés a los jóvenes para ser instaladores? ¿Qué creéis que no interesa a los jóvenes o por qué no interesa a los jóvenes el ser instalador? ¿Qué creéis vosotros? Te voy a hacer, digo, un matiz, y luego contesta él. Pero no creo que no genere. El problema es que lo que genera, porque tampoco genera ser carnicero, ni frutero, ni posiblemente mecánico de coches, es que no generan las profesiones, generan las carreras universitarias. Y yo creo que es lo que hay que romper. O sea, la gente quiere tener carreras quiere tener profesiones que tienen muy poco que ver con los oficios, ¿no? Por eso yo no diría que, o sea, este mismo debate lo haríamos en una concentración, Silencio. Muy bien, ahí te he visto. Sería, Gracias. Lo tuviéramos en un congreso de distribuidores de carne, pues tendríamos el mismo problema. Oye, no hay gente que quiera ser frutero, no hay gente que quiera ser carnicero. No, es que la gente, lo hemos dicho, quiere ser ingeniero, quiere ser arquitecto, que es muy loable, pero es lo que creo que hay que generar ilusión por el resto de profesiones, no por la instalación, por todas en general. Pues no es que no lo quiero ver en clave negativa de que a nosotros nos miran mal, no nos miran. O sea, para un chaval, ¿qué chaval con 15 años dice que quiere ser instalador de calefacción, pues no sé, desarrollador de cuadros eléctricos o carnicero? Ninguno. Siguen con su sueño de ser bomberos. Ahí el papel familiar es importante, ¿eh? Nos han educado a todos en estudiar y hacer una carrera superior en un país en el que la mayoría de nuestros padres, por lo menos en mi generación, no habían tenido la oportunidad de estudiar, y eso hay que tenerlo en cuenta sociológicamente también, ¿no? Sí, y yo creo que hay un elemento añadido, que es que nosotros estamos en un sector de servicios, y el sector servicios es mucho más esclavo. Y las nuevas generaciones se preocupan más por la calidad de vida que por el trabajo. Y esto es una evidencia, ni mal ni bien, es una evidencia. Entonces, cualquier persona o mi eventual sucesora que tenga una hija que no quiere la empresa para nada, porque me dice, oye, yo si tengo que estar trabajando como tú 12 horas al día durante 40 años, a mí no me compensa. Y creo que algo de esto también hay. Entonces esto hay que intentarlo vencer pues haciendo pedagogía, diciendo que no es tan esclavo como parece, diciendo que la tecnología es encantadora, que es apasionante, y es lo que tenemos que hacer nosotros, pues yendo a ver chavales de 14 años cuando van a elegir su vocación y contarles lo bueno, las bondades de nuestra profesión. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a todos por venir. Ah, no, creía que no. Gracias a todos por venir. Seguimos charlando y aprovechar el lunch. A vosotros.